La sorprendente historia del edificio que se convirtió en una ciudad. Imagina vivir en un lugar donde simplemente no necesitas salir de casa. No es una metáfora. Literalmente te despiertas, trabajas, haces las compras, haces ejercicio, te diviertes e incluso resuelves asuntos médicos. Todo sin poner un pie en la calle. Parece el guión de una película futurista, quizás incluso un poco distópica. Pero este lugar existe, y no está en una película, ni en un libro, está en la vida real. Un edificio gigantesco, tan grande que es capaz de albergar a más de 20,000 personas. Y no estamos hablando de una ciudad, sino de un solo edificio. ¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo sería vivir en un lugar donde tus vecinos suman lo mismo que la población de una ciudad entera? Un lugar donde cruzas diariamente con miles de personas, pero, al mismo tiempo, sientes que estás completamente aislado del mundo exterior. ¿Y si te dijera que este edificio ni siquiera fue creado para eso? Que en realidad fue pensado para ser un hotel de lujo, uno de los más sofisticados del planeta. Y hoy, irónicamente, se ha convertido en una verdadera ciudad vertical, donde miles de personas viven, trabajan, consumen y muchas veces pasan semanas, o incluso meses, sin siquiera salir al exterior. Prepárate, porque en el video de hoy vas a conocer el Regent International, el edificio que está haciendo que el mundo entero cuestione los límites de la vida moderna, la convivencia, la privacidad e incluso la propia libertad. Abróchate el cinturón, porque lo que vas a descubrir ahora es como mínimo escalofriante. El Regent International se encuentra en Hangzhou, en China, y es considerado uno de los mayores complejos residenciales del planeta. Con sus impresionantes 206 metros de altura y un diseño sinuoso en forma de S, el edificio ocupa nada menos que 260,000 metros cuadrados de construcción. Para que te hagas una idea de lo que esto significa, imagina un estadio de fútbol. Ahora, multiplica ese espacio decenas de veces, apílalo todo verticalmente, y listo, empiezas a tener noción del tamaño absurdo de este lugar. Pero la historia se vuelve aún más interesante, o perturbadora, cuando descubrimos que esta gigantesca estructura no fue diseñada para ser un edificio residencial. En realidad, su construcción fue concebida como un hotel de 6 estrellas, dirigido a un público extremadamente selecto, con los más altos estándares de lujo. El proyecto estuvo en manos de nada menos que Alicia Lu, famosa mundialmente por ser la diseñadora principal del Marina Bay Sands, ese hotel espectacular de Singapur, que tiene una piscina infinita en la azotea. Sí, ese hotel que parece un barco flotando sobre 3 torres gigantes. La idea era crear en Hangzhou un hotel igualmente icónico, lujoso, sofisticado, que fuera un símbolo de la ciudad y atrajera a millonarios, ejecutivos y turistas de todo el mundo. Pero la vida no siempre sigue el plan. Por una serie de motivos, que van desde cambios económicos hasta adaptaciones en el mercado inmobiliario chino, el proyecto fue completamente transformado. Lo que iba a ser un hotel de 6 estrellas, terminó convirtiéndose en una especie de condominio residencial gigantesco, algo nunca antes visto a esa escala. Y así nació el concepto de este edificio que, más que un lugar para vivir, se transformó en una verdadera ciudad encapsulada. Pero ¿quiénes son las personas que viven allí? Cuando escuchas que un edificio alberga a más de 20,000 personas, es natural imaginar que se trata de una comunidad extremadamente diversa. Y, en parte, es cierto. Pero la gran mayoría de los residentes del Regent International son jóvenes, estudiantes universitarios, recién graduados, freelancers, programadores, diseñadores, creadores de contenido, microemprendedores digitales e incluso algunos influencers. Gente que está comenzando su vida adulta, buscando oportunidades en la ciudad, trabajando de forma remota, o simplemente un lugar conveniente para vivir cerca del centro económico de Hangzhou. ¿Y por qué elegirían vivir aquí? Te estarás preguntando. Bueno, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. ¿Qué hay dentro? ¿Conoces ese concepto de ciudad inteligente, que parece algo del futuro? Pues bien, el Regent International llevó eso a un nivel casi surrealista. Dentro del edificio, los residentes tienen acceso a prácticamente todo lo que necesitan en su día a día.
supermercados, farmacias, gimnasios, barberías, salones de belleza, patios de comidas con decenas de restaurantes, cafeterías, espacios de coworking, clínicas médicas, lavanderías automáticas, salas de videojuegos, cibercafés e incluso piscinas interiores. Todo funciona de manera integrada, y casi todo puede ser gestionado mediante códigos QR, desde los ascensores hasta los pagos en los restaurantes o el acceso a las áreas comunes. Para muchos, vivir allí significa no tener que salir del edificio durante días, semanas o incluso meses. Y no es exageración, hay gente que realmente no sale. Después de todo, ¿para qué enfrentarse al tráfico, la lluvia o el frío si absolutamente todo lo que necesitas está a unos pocos pisos de distancia? Pero no todo es color de rosa. Detrás de toda esta comodidad, empiezan a surgir preguntas. Después de todo, ¿hasta qué punto vivir en un lugar así es realmente cómodo? ¿Será que vivir dentro de una burbuja como esta, rodeado de miles de personas, pero al mismo tiempo aislado del mundo exterior, no genera un tipo diferente de soledad? Y más aún, ¿cómo es de verdad la vida allí dentro? Los pasillos son interminables. Las luces artificiales están en todas partes. En algunos pisos hay apartamentos sin ventanas. Sí, sin ventanas. Vivir en una caja de concreto completamente aislada de la luz natural. Y entonces surge una pregunta inevitable. ¿Estamos mirando el futuro de la vida urbana? ¿O un retrato escalofriante de cómo podemos estar encerrándonos, sin siquiera darnos cuenta? La vida dentro del edificio. Un mundo paralelo. A simple vista, la vida en el Regent International puede parecer un sueño, un lugar donde todo está al alcance de la mano. No hay necesidad de recorrer grandes distancias, enfrentar el tráfico o perder tiempo en traslados. Pero cuanto más uno profundiza, más evidente se vuelve que este estilo de vida tiene un lado oculto, y no es tan perfecto como parece. Dentro del edificio, los días transcurren casi en automático. Muchos residentes han creado rutinas completas, sin necesidad de cruzar la puerta principal. Se despiertan, bajan al gimnasio del tercer piso, compran el desayuno en uno de los cafés del patio de comidas, trabajan desde sus departamentos o desde las modernas áreas de coworking, almuerzan en uno de los muchos restaurantes, hacen las compras en el supermercado del primer nivel y terminan el día en alguna de las salas de entretenimiento o en el cine interno. Todo suena eficiente, ¿verdad? Y lo es. Pero aquí es donde empieza el debate. ¿Qué impacto tiene este estilo de vida en la salud mental de las personas? Los psicólogos advierten sobre un fenómeno cada vez más frecuente entre los habitantes de estos complejos: la sensación de aislamiento social, paradójicamente, en medio de miles de personas. A pesar de estar rodeados constantemente de gente, muchos reportan sentimientos de soledad, ansiedad y desconexión del mundo exterior. La arquitectura del edificio, con largos pasillos, techos bajos y una iluminación 100% artificial, también genera un efecto psicológico curioso. Para algunos, resulta acogedor, casi como un capullo. Para otros, es agobiante, asfixiante, como vivir dentro de una colmena sin ventanas al mundo. Y es que sí, aunque suene increíble, hay apartamentos que no tienen ventanas. Pequeños departamentos de entre 20 y 40 metros cuadrados completamente cerrados, donde la única luz proviene de las lámparas del interior. ¿Por qué alguien elegiría vivir así? La respuesta está en una palabra: accesibilidad. Vivir en Hangzhou, una de las ciudades más desarrolladas y caras de China, no es nada fácil, especialmente para los jóvenes que recién empiezan sus carreras. Los alquileres en el centro son extremadamente altos, y encontrar una vivienda asequible es prácticamente imposible. El Regent International ofrece una solución práctica: departamentos compactos, modernos y relativamente baratos, con la ventaja de contar con todos los servicios a pocos metros. Además, es un entorno perfecto para quienes trabajan de manera remota, ya que las zonas de coworking y los espacios comunes están pensados precisamente para eso. Pero además de lo económico, hay otro factor clave: la cultura de la hiperconectividad. Los jóvenes de hoy están acostumbrados a vivir conectados, ya sea por trabajo,
entretenimiento o vida social. En este edificio, todo está digitalizado. Los pagos se realizan con QR, las reservas de espacios se hacen desde una app, los servicios de limpieza y mantenimiento se solicitan online y hasta los pedidos de comida llegan directamente al piso donde vives, sin necesidad de salir. Una solución o un experimento social. Para algunos, este modelo representa la solución al problema de la superpoblación urbana, una forma inteligente de concentrar grandes cantidades de personas en espacios eficientes, con un menor impacto ambiental y mayor optimización de recursos. Para otros no es más que un experimento social no declarado, una especie de laboratorio donde se prueba cómo las personas se adaptan a vivir en espacios ultradensos, controlados, automatizados y, hasta cierto punto, aislados. Muchos se preguntan si este tipo de edificios no son, en realidad, la antesala de un futuro distópico, un futuro donde las ciudades tradicionales desaparecen y damos paso a megaconstrucciones verticales, donde la vida se reduce a un puñado de metros cuadrados y a interacciones digitales. Y es aquí donde aparece otra pregunta inquietante. ¿Qué pasa si toda tu vida ocurre dentro de un solo edificio? ¿Qué sucede con tu percepción del tiempo, del espacio y del mundo? Las reglas del juego dentro del Regent International vivir aquí también implica adaptarse a una serie de normas muy estrictas. El acceso está altamente controlado. Hay sistemas de reconocimiento facial en las entradas, tarjetas inteligentes, sensores en los ascensores y cámaras prácticamente en cada esquina. Los horarios de las áreas comunes son rígidos. Las piscinas, los gimnasios, los patios de comida y las zonas de recreación cierran a horas específicas. Además, existe un reglamento interno que regula el ruido, el uso de drones, las visitas externas y hasta la decoración de los balcones. De hecho, hay residentes que comparan la vida aquí con vivir en una especie de campus universitario, o incluso en un crucero, pero que nunca zarpa. Un lugar donde todo está diseñado para que no tengas necesidad, ni motivo, de salir. La dualidad del confort y la opresión. Para algunos, es el paraíso de la comodidad. Para otros, una jaula de oro. Hay quienes disfrutan de la vida hiperconectada, del acceso inmediato a todo, de no tener que lidiar con el caos de la ciudad. Pero también están quienes, tras unos meses, empiezan a sentir los efectos psicológicos de vivir en un entorno cerrado, controlado y altamente vigilado. Incluso hay testimonios de personas que han desarrollado ansiedad, insomnio o depresión tras pasar demasiado tiempo dentro del edificio, especialmente aquellos que ocupan los departamentos sin ventanas, donde la noción del paso del tiempo se vuelve difusa, casi inexistente, una visión del futuro o una adve. Lo más curioso es que este no es un fenómeno aislado. Lo que ocurre en el Regent Inn y todo apunta a que este es solo el comienzo. Según algunos urbanistas, este tipo de arquitectura responde directamente a las necesidades de las megaciudades modernas: alta densidad, eficiencia energética, reducción de desplazamientos, control logístico y acceso inmediato a bienes y servicios. Pero no podemos ignorar el otro lado de la moneda. ¿Qué pasa con el ser humano cuando lo encapsulamos en cajas de concreto, rodeado de tecnología, pero cada vez más alejado de la naturaleza, del cielo abierto, del aire fresco y de la experiencia de Hay estudios que demuestran que la falta de contacto con espacios abiertos, la luz natural y el entorno exterior afecta directamente al cerebro? Puede provocar alteraciones en los ciclos de sueño, ansiedad, estrés e incluso afectar la memoria y la capacidad de concentración. Entonces, surge una pregunta que no podemos ignorar. ¿Estamos resolviendo los problemas de las ciudades o simplemente creando otros nuevos? El lado oculto de la hipercomodidad, cuando todo es tan accesible, cuando la vida entera se reduce a unos pocos pasos, también se corre el riesgo de que las personas pierdan algo fundamental: el sentido de comunidad real, la espontaneidad, las conexiones humanas profundas. En el Regent International es posible vivir rodeado de más de 20, 00 personas y, aún así, sentirse completamente solo. Muchas interacciones se reducen a pantallas,
códigos QR y chats de aplicaciones. Lo físico cede espacio a lo digital, y la vida real empieza a parecerse demasiado a un simulador. ¿Esto es evolución o aislamiento disfrazado? Por un lado, el edificio representa el pináculo de la eficiencia urbana. Por otro, muestra cómo la sociedad moderna, impulsada por la tecnología, puede estar cayendo en una trampa silenciosa, la del confort absoluto, a costa del aislamiento emocional y del desapego con el mundo exterior. Y lo más inquietante es pensar en lo que puede venir después. Si hoy ya aceptamos vivir en cajas apiladas con todo controlado por aplicaciones, ¿qué nos espera en las próximas décadas? Ciudades completamente encapsuladas, rascacielos autosuficientes, comunidades donde el mundo exterior simplemente deje de ser relevante. Una reflexión necesaria. La existencia del Regent International es, sin duda, una obra de la ingeniería moderna, un prodigio arquitectónico, pero también es un espejo, uno que nos muestra cómo las necesidades de la vida moderna, la presión inmobiliaria y la búsqueda de eficiencia pueden acabar redefiniendo lo que entendemos como vivir. ¿Estamos preparados para ese cambio? ¿Queremos, realmente, un futuro donde nuestra vida ocurra exclusivamente dentro de paredes, pantallas y sensores? O quizás, este edificio es una advertencia, un recordatorio de que, mientras corremos hacia el futuro, no podemos olvidarnos de lo que nos hace verdaderamente humanos. El contacto, el aire libre, la naturaleza, la luz del sol y la libertad de simplemente salir. Si este tema te sorprendió tanto como a nosotros, no te vayas sin dejar tu opinión aquí abajo en los comentarios. ¿Tú vivirías en un edificio así? ¿Crees que este es el futuro o una distopía en construcción? Además, si te gustan estos temas que te hacen cuestionar la realidad y ver el mundo con otros ojos, suscríbete al canal, activa la campanita y no te pierdas los próximos videos, porque te garantizo, lo que viene es aún más impactante. Nos vemos en el próximo video, donde la realidad supera, una vez más, a la ficción.